Bueno, vamos a la predicación de hoy. Dice la palabra, vamos directamente al texto, Oseas capítulo 10, dice la palabra del Señor. Israel es una frondosa viña que da fruto abundante. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares. Cuando mayor era la bondad de su tierra, mejor hacía sus ídolos. Su corazón está dividido, ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos al Señor. Pero, ¿qué haría el rey por nosotros? Ellos pronuncian palabra, juran en vano al hacer un pacto, por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras del Betabén serán atemorizados los habitantes de Samaria. Sí, por su pueblo se lamentarán a causa del becerro, lo mismo que los sacerdotes que se regocijaban de su gloria, la cual será disipada. El propio becerro será llevado a Siria como presente al gran rey. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de sus consejos. Samaria y su rey desaparecerán como la espuma de la superficie de las aguas. Los lugares altos de Abén, donde pecaba Israel, serán destruidos. Sobre sus altares crecerán espinos y cardos, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaá, tú has pecado, Israel, allí se han quedado. ¿No tomará la guerra en Gabaá a estos inicuos? Los castigaré cuando los desee. Los pueblos se juntarán contra ellos cuando sean castigados por su doble crimen. Efraín es como una novilla domada a la que le gusta trillar. Mas yo pasaré el yugo sobre su lozana cerviz y unciré a Efraín. Y Judá tendrá que hará y Jacob quebrará sus terrones. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el momento de buscar al Señor, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado iniquidad y cosecháis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. En medio de tu pueblo se levantará un alboroto, todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando fue destrozada la madre con sus hijos. Así hará con vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. Al despuntar el rey desaparecerá para siempre, el rey de Israel. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas, Señor. Prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra y guíanos, Señor, en este camino, Señor. Gracias, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver dos puntos importantes hoy dentro de este sermón. Vamos a ver que el pueblo de Oseas era un pueblo, el pueblo del tiempo de Oseas, el pueblo de Israel, un pueblo muy parecido al tiempo que estamos viviendo, un pueblo que no busca a Dios en general. Y eso tiene unas consecuencias, como vamos a ver. Ese es el primer punto. Un pueblo una sociedad que no busca a Dios. Y el segundo es una invitación que el Señor nos hace por medio del profeta. Buscar a Dios es el momento. Buscar a Dios es el momento. Y comenzamos este mensaje, ya es el número 11 de esta serie de Oseas. Ya estamos casi llegando al final, nos quedan algunos capítulos más, pero ya estamos llegando. Y está hablando claramente Dios. Y en esta serie no está siendo muy buena, si lo estás captando, está siendo muy buena. Si tienes el corazón sensible a la voz de Dios, está siendo muy buena, porque puede ser muy dura, sí. Pero Dios está haciendo una radiografía real de lo que hay en el corazón del ser humano. Y Dios nos está mostrando también, a la vez, lo que seríamos nosotros sin Cristo, sin el Señor. Pero a su vez nos está mostrando también su misericordia y su gracia, porque tuvo que venir Cristo.
Porque tuvo que venir a redimirnos. Yo no me siento en la capacidad de juzgar al pueblo de Israel en el tiempo de Oseas. Un pueblo idólatra, un pueblo de doblez, un pueblo que buscaba, decía que se llamaba pueblo de Dios, pero buscaba otros dioses, ponía la confianza en otros dioses. No sé, tú a lo mejor moralmente te sientes capacitado para juzgarlo, yo no. Porque nuestro corazón es similar, es igual. Solamente un corazón redimido puede volverse a Dios y decir, Señor, heme aquí. Solamente un corazón tocado por Dios, por su gracia, puede obrar para gloria de Dios. Y como ya hemos dicho, nuestro corazón natural es una fábrica de ídolos. Tenemos prioridades mayores que la que está, por ejemplo, adorando a Dios. Tenemos prioridades mayores al estar viviendo según la voluntad del Señor. Tenemos voluntades mayores, prioridades, a querer vivir, como decir que somos cristianos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, pues fuimos creados naturalmente para adorar. Pero ¿sabe qué pasó? Que el pecado distorsionó esto en nosotros y por naturaleza nacemos caminando a espaldas de Dios, alejados de Dios. Y entonces la pregunta es, si fuimos creados para adorar, y no adoramos a Dios en nuestra naturaleza, ¿qué adoramos? Ahí es donde entran los ídolos, que es todo aquello que hay en tu corazón que es prioritario en nuestra vida y donde ponemos nuestra confianza. Aquello que tú pones tu confianza y es prioritario, eso es tu ídolo. Y no tiene que ser una cosa mala. O sea, quiero decir, no tiene que ser que tú pongas tu confianza en algo que va a ser terrorífico, malo. Normalmente los ídolos son cosas buenas, en las que ponemos en un altar por encima de Dios. Y yo te pediría que analizaras tu corazón, que hicieras un escáner, te metieras en el tubo de la resonancia espiritual y vieras con los ojos del radiólogo espiritual qué ídolos hay en tu corazón. ¿Qué es aquello que más te da seguridad en este mundo? ¿Qué es aquello que tú piensas, uy, si esto se va, no sería capaz de vivir? Puede ser tu madre, que hoy en día es muy bonito, el Día de la Madre hoy, que fue el Día de la Madre. Puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser tu hijo, tu hija, puede ser el dinero, puede ser un trabajo. Déjame decirte, son cosas bonitas lo que he dicho, o sea, son relaciones buenas, sanas. Pero si tu confianza está puesto solamente en esto, por encima de Dios, y eso es lo que tú esperas, que vas a estar apoyándote y aferrándote, y tu vida se sostiene ahí, déjame decirte que ese es tu ídolo. Porque ya, mira, estamos ahora con el libro de dioses que fallan. Qué pena que no estéis todos, recomiendo, todavía está tiempo de participar. Y estábamos el viernes pasado hablando de esto. Y ya damos por hecho que sí, los ídolos, los católicos adoran. A mí me da igual eso. Yo no estoy hablando de católicos romanos, que es muy fácil tirar balones fuera y no ser autocrítico, no mirar nuestro corazón. Es muy fácil estar anestesiado. Los políticos lo hacen, no miran sus errores mirando los errores de los demás. Incluso hasta los equipos de fútbol lo hacen, no, que el árbitro, es culpa del árbitro. Siempre echamos la culpa a los demás. Pero hay ídolos, como he dicho, y yo creo que si has seguido mi indicación en este momento, hay ídolos que son muy sutiles y son tus ídolos. Son tus ídolos. Así que, hermanos, amigos, ¿qué adoramos? ¿Qué estás adorando? Si estás adorando eso, y eso es lo primero, déjame decirte que no estás buscando a Dios. Que no buscas a Dios. Por lo tanto, estás dentro de la sociedad que no busca a Dios por mucho que venga a la iglesia. Lo mismo viene a la iglesia como superstición. El pueblo en el tiempo de Oseas iban a adorar a Dios, pero adoraban a 50 dioses más. Igual que nosotros. Podemos venir a adorar a Dios,
Pero ya después, mañana, pasado, tener la confianza en otros ídolos. Así que por el pecado nacemos caminando a espaldas de Dios y entonces buscamos otros ídolos. ¿Y qué pasa? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué debemos hacer para buscar lo bueno, lo que es Dios, lo que Dios nos manda? ¿Qué debemos hacer? Por eso he titulado este mensaje, como viene un versículo que vamos a ver después, es el momento de buscar a Dios. Hemos leído en la primera lectura, para los que estaban aquí a esa hora, hemos leído, volveos, dice el Señor. Volveos de vuestros ídolos, dice el Señor en Ezequiel. Solo digo, volveos, porque no hay otro lugar, no hay otro camino, no hay otra forma de salvarse que volviéndose al rostro de Dios. Puede pasar una vida entera adorando a Dios, adorando 3 ídolos más, pero si tú compartes tu corazón, tu adoración con otros dioses, no has conocido a Dios. No estoy diciendo que no tengas aficiones, no estoy diciendo que no tengas amor, que eso es que hay que tenerlo, es bueno. Pero cuidado cuando eso que parece bueno ocupa la prioridad en tu vida, porque no estás conociendo a Dios, no estás adorando a Dios. Por eso he titulado Buscar a Dios es el momento. Y yo te pregunto, ¿aún no lo has encontrado a Dios realmente? Acompáñame en este sermón. O yo te podría preguntar, ¿crees que lo has encontrado ya y que ya no tienes ídolo? Acompáñame también, que te va a llevar sorpresa. Pero por lo tanto estamos envueltos en un mundo, en una sociedad que no busca a Dios y no estamos libres de caer en la inercia de este mundo. Aquí está hablando el profeta inspirado por Dios. Y fíjate cómo comienza el pasaje. Israel es una frondosa viña que da fruto abundante. Que son palabras de maldición o de bendición. Es bendición. Quien conoce la historia de Israel, quien ha leído el Antiguo Testamento, quien ha leído de incluso Abraham, el pacto, quien ha leído después incluso los tiempos malos cuando fueron esclavizados y después fueron liberados, sobre todo el tiempo del Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, de Números, vemos una nación muy bendecida. Israel es una frondosa viña. Decía Dios, id a la tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel. Dios había preparado un territorio para el pueblo de Israel que era el más fértil, era el mejor. Ahí justamente en ese tiempo era el centro del mundo conocido. Dios lo había puesto al pueblo de Israel en un lugar privilegiado y aún lo es. Tiene montaña, tiene fertilidad, tiene sierra, tiene mar, tiene el mar de Galilea, que tiene país para coger comida, o sea, una verdadera tierra que emana leche y miel. Por eso dice el profeta, Israel es una frondosa viña que da fruto abundante. Ha sido grandemente bendecida, pero ¿qué hace Israel? ¿Qué hace el pueblo de Israel? ¿Cómo responde Israel a las bendiciones? Con desagradecimiento. Buscando sustitutos a Dios. No me digas que no te suena. Dios te bendice. Y esto te lo digo a vosotros, pero me estoy diciendo, yo, como siempre digo, si yo vengo el domingo aquí y digo estas cosas porque yo he recibido una paliza durante una semana preparando el sermón. Que esto también es para mí. Yo lo he recibido ya, a mí ya me ha dado cachetadas. ¿Cómo respondemos ante las bendiciones de Dios? Con desagradecimiento, como dice el pueblo de Israel. Israel es una frondosa viña de fruto abundante, dice el versículo 1. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares. Cuando mayor era la bondad de su tierra, lo que Dios le había dado, mejor hacía sus ídolos. Su corazón está dividido, ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Lo está diciendo el Señor aquí. Yo vengo semanas de hablando
sobre esto. Y a lo mejor, incluso a veces los mensajes pueden sonar un tanto repetitivos, pero es que el Señor nos está hablando en esta dirección. Pero, viste, un ídolo, si Dios tiene una historia de amor contigo, si Dios te ama, Dios va a destruir ese ídolo. Por lo tanto, no lo hagas ídolo de tu vida. Porque destruir un ídolo se supone que vas a crear seguramente heridas en tu corazón que van a sangrar mucho. Si tú tienes un ídolo y Dios te deja ahí adorando a ese ídolo y no hace nada, Dios no se estaría amando. Pero si tú tienes un ídolo y Dios, como hace con el pueblo de Israel, que amaba a Dios al pueblo de Israel, destruye los altares, destruye esos ídolos, es porque Dios te ama. Pero ¿cuál fue el pago de la destrucción de los altares, de los ídolos de Israel? La pérdida de la nación. Iba a ser ocupada por el reino de Asiria, iban a perder el rey. Porque habían obrado pensando en su propio ego, habían olvidado a Dios y habían obrado conforme a sus ídolos. La humanidad es constantemente bendecida por Dios, y no solamente los cristianos. Dios es el Dios creador dentro de esa gracia común. Pero dejo de tener en cuenta esto. Dios bendice a la humanidad, hace salir el sol, hace salir la lluvia, da trabajo, da el amor de unos con otros. Esas son bendiciones de Dios. Da que comer, nos da un cobijo. Y nos olvidamos, no miramos a Dios y se buscan otro sustituto. Muchas veces asociamos a un ídolo con las cosas malas de esta vida, pero el ídolo suele convertirse de algo bueno, en su mayoría. Por ejemplo, el dinero no es malo, es algo que Dios nos da para vivir. Un trabajo no es malo, pero cuando nos lo hacemos prioritario, destruye vidas. ¿Cuántos matrimonios, familias han sido destruidas por el afán al ídolo del trabajo y el dinero? Cuando se pierden las prioridades. Mi esposa puede ser mi ídolo. Mi confianza, donde yo pongo mi esperanza. Y no es malo amar a una esposa. Pero cuando eso se coloca delante de Dios, se convierte en ídolo. Un hijo puede ser un ídolo. Cuando nuestro mundo gira en torno a él y no de Dios. No estoy diciendo que te desentiendas de tu hijo. Al revés. Sino que teniendo a Dios primero, aprenderás a amar correctamente y instruir correctamente a tu hijo. Porque si nosotros ponemos nuestra confianza en estos ídolos y decimos, no, Señor, no me hace falta adorarte solamente a ti, porque yo tengo el amor de mi esposa en el que yo confío, o tengo el amor de mi esposo en el que yo confío, que me trae sustento y todo. No, yo no necesito a ti. Tengo mi trabajo, no te necesito a ti porque tengo mi trabajo, tengo la seguridad de este trabajo. Cuidado, no tientes a Dios, porque esos ídolos te acabarán fallando. Te acabarán fallando. Y esto que estamos hablando también no solamente sucede en el mundo, que la gente se olvida de Dios, esto sucede en la iglesia, y lo más triste. Yo estoy hablando aquí a gente de la iglesia, no estoy saliendo a predicar, ¿no? A uno que no conoce a Dios no le voy a decir, cuidado con los ídolos. A uno que no conoce el Evangelio le diré, mira a Cristo, como te estoy diciendo también a ti hoy. Pero no puedo hablar de santidad con alguien que no conoce a Cristo. Yo estoy hablando de santidad a alguien que dice que ha conocido a Cristo, porque todos los que estamos aquí decimos, hemos conocido a Cristo, o estamos conociendo a Cristo. O Dios es mi único Señor y Salvador. Aquí pasé hace una semana con algunos miembros y ellos declararon con vuestra propia boca que Dios es tu único Señor y Salvador, de que no hay otros dioses, de que solamente crees en Dios, que no te harás ídolos y que te comprometías a vivir vida santa. Y empecé diciendo, nadie te fuerza, viene sin coacción, sí.
Entonces yo estoy hablando de personas que han confesado. De decirse, tengo solo un Dios. Pero ¿cómo está tu corazón? La idolatría siempre lo he dicho, es como el adulterio. Porque la idolatría es conocida como el adulterio espiritual. Tiene sus consecuencias y sus condenas. Vuelvo a la práctica. Un matrimonio es infiel, uno. Es uno de los pocos motivos que la Biblia dice que la parte afectada está legitimada a pedir el divorcio. Porque una infidelidad tiene una consecuencia grave. ¡Ja! Ahora volvemos a lo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros somos idólatras a Dios? Infieles, adúlteros. ¿Pero qué hace Dios? Nos pide el divorcio, se desentiende de nosotros. Él sigue estando fiel, amando. Y que todavía nosotros no nos hayamos caído del caballo. Que todavía nosotros no nos hayamos dicho, Señor, a pesar de que yo soy más infiel, tú sigues siendo fiel y no te has desentendido de mí. Eso debería hacerte cambiar tu visión. Eso debería hacerte volver, deshacerte de todos los ídolos y volverte al Dios verdadero. Pero vamos a ir paso a paso. Dios destruirá esos altares, dice el pueblo de Israel, y te llevará a Israel, si quiere transformarte, a un escenario donde veas que solamente puedes postrarte ante Dios. Y a veces esos escenarios son dolorosos para nuestra carne. Trata de evitar eso. Porque con esa idolatría que vives es una búsqueda en un lugar errado. ¿Y qué pasa cuando se está en un lugar errado? Cuando uno pierde el norte, la confianza en el Señor, o no tiene confianza en el Señor y pone su confianza en cosas que te pueden fallar. Se pierde el norte y se cometen decisiones erróneas. Te lleva a una tras otra. Fíjate lo que dice el versículo 3 y 4. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos al Señor. ¿Pero qué haría el rey por nosotros? Ellos pronuncian palabras, juran en vano al hacer un pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos de los campos. Volviendo al contexto del pasaje, ¿qué hizo el reino del norte? Se separó del reino de Israel sin tener cuenta y eligieron reyes sin tener en cuenta la voluntad de Dios, lo que Dios quería. Los reyes no gobernaron bajo la voluntad de Dios, sino en pos de sus egos, dejándola a Dios de un lado. El reino iba a ser castigado por la ocupación de Asiria y su disolución. ¿Qué dice la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No lo digo yo. Lo está diciendo la palabra de Dios para ti y para mí. ¿Tú quieres seguir siendo insensato? No escuches esta palabra. No escuches lo que el Señor te está diciendo. Volveos, despójate de esos ídolos que te atan. O no escuches cuando dice Señor, mide tu corazón con tus ojos de radiólogo espiritual y estirpa, con perdón de la palabra, va a sonar fuerte, esos tumores que te acabarán matando el alma. Porque esos son los ídolos. Y nosotros seguimos jugando a las casitas. Seguimos jugando a la iglesia. Pero esto no es un juego. ¿Sabe lo que pasa? Que el pueblo de Israel buscaba excusas. Como necios, insensatos, tomaron malas decisiones. Dice, no tenemos rey
porque no teníamos al Señor, pero quería el rey por nosotros, como diciendo, no hemos obedecido al Señor, hemos elegido falsos reyes, no hemos obedecido al Señor, pero ¿qué más da? Nosotros vamos a seguir viviendo la vida. Carpe diem, vive la vida. Como decía la canción de Ricky Martin, ¿no? Vive la vida loca. Eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Y el pueblo de Israel trataba de enmendar un juramento de un pacto vacío. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Habéis hecho un vano, jurar en vano al hacer un pacto que no se está cumpliendo. Y esto es grave, esto es serio. Por eso yo les digo a los hermanos, cuando van a ser miembros, cuando van a ser bautizados, cuando van a recibir, digo, estás haciendo un juramento delante del Señor. Violar esto es serio. Yo me casé con mi esposa, estoy haciendo un juramento delante de Dios. Ser infiel a ella tiene consecuencias serias. Eso mismo. Después Dios es misericordioso y puede tratar con tu vida, pero el proceso puede ser muy doloroso. Y yo quiero evitarte esto. El dolor del proceso. Y el pueblo de Israel, buscaba excusas, queriendo mostrar un falso arrepentimiento de boca, pero un pacto que había sido fallado. Por los frutos seréis conocidos. Muy parecido a lo que sucederá el último día. Date cuenta que el pueblo de Israel estaba ante un juicio inminente. ¿Qué pasará el último día cuando vean al Señor venir? Aquellos que no han puesto su confianza en el Señor y seguían poniendo la confianza en los ídolos. Oh, y me acuerdo cuando el pastor decía esto, pero yo quería vivir la vida loca. Dios dirá, no te conozco. Por mucho que hayas venido a la iglesia, te hayas sentado, hayas ofrendado, porque a veces pensamos que por ofrendar ya estamos... Eso no es. Es más, no ofrendes. No quiero que ofrendes, si es una ofrenda falsa. El Señor dirá, no te conozco, he acumulado juicio para ti. En fin, se pierde el norte cuando no se tiene una genuina adoración a Dios. Y en vez de esto nos postramos ante otros ídolos. Siempre decimos y siempre me decían, el lugar más seguro de todo es estar en el centro de la voluntad de Dios. Es no tener más ídolos, es tener solo a Dios. Ese es el lugar más seguro. Aunque el mundo se venga abajo, aunque vengan a atacarnos desde el norte, del sur, desde el este o del oeste, aunque caigan bombas, aunque haya otra pandemia, el lugar más seguro es el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó en la pandemia? Yo no quiero vivir otra vez esto, la verdad. Pero yo hablo con gente y me dice, no, la pandemia fue desesperante. Yo tenía un perro que sacaba 5 veces al día con tal de salir de casa porque me ahogaba. El pobre perro ya le había con la correa y no quería ni salir. Otro decía, nunca hacía deporte, pero me puse a hacer deporte. Bueno, un hábito bueno. Me puse a hacer deporte con tal de salir porque me ahogaba. Pero yo he escuchado eso. Qué desesperación, uy, qué trabajo, qué preocupación, depresión. La generación de los jóvenes que vivieron la pandemia de adolescencia, casi todos hoy están tocados. Tienen problemas de ansiedad, psiquiátricos. Tienen problemas de autolesiones. Ha hecho mucho daño la pandemia. Fue un juicio de Dios también, una crisis. Para que dijéramos, nos postramos ante otros ídolos, o vamos a buscar a Dios. Pero he hablado con otra gente que le pregunté, ¿y qué pasó en la pandemia? Wow, Samuel, la pandemia, aunque fue duro, fue el lugar donde me encontré con Dios. Porque no sabía qué hacer. Y me puse a leer la Biblia.
No tenía otra cosa que hacer que orar. No tenía otra cosa que hacer que meditar. Dios usó la pandemia para que me diera cuenta de que solo es Él Dios. ¿Viste la forma diferente de verlo? Es lo que pasaba con Asiria, con los israelíes ante Asiria. Es lo que pasa en nuestra vida hoy. ¿Qué manera tienes de enfocar los acontecimientos? Por eso, para uno, la pandemia fue un desastre. Y hombre, es triste, hay que lamentar las muertes que hubo. Pero para otros, la pandemia fue el lugar más seguro, porque se encontraron con Dios. Y he llegado a escuchar, oye, si no llega a ser por la pandemia, Samuel, yo no me hubiera encontrado con Dios, o no hubiera vuelto a Él, porque estaba alejado. Yo me acuerdo un día que escribí en la pandemia también, el lugar más seguro no es, el lugar más seguro que estoy ahora, es aquí, el ahora, en mi casa. Y no es porque tenga miedo, al virus, que sí lo tenía también, porque soy humano. No es porque tenga miedo a que a mis familiares pase algo, no es porque esté entre mis cuatro paredes, sino porque estoy en la voluntad del Señor. Por eso el mundo puede pasar adversidad. Pero si estamos solamente con Dios, postrándonos ante Dios, ese es el lugar más seguro. Porque sabes que las decisiones malas de la idolatría tienen graves consecuencias. Las decisiones, la idolatría, las malas consecuencias para nuestra vida. Vivimos en pecado de esta manera, practicándolo, jactándonos, y vivimos de esta manera. Solo pueden pasar dos cosas. Y esto creo que lo compartí en uno de los devocionales que comparto cada día. Hay dos cosas que pueden pasar en tu vida cuando buscas al Señor. La Biblia te aparta del pecado y de la idolatría, o el pecado te aparta de la Biblia y del Señor. O la Biblia te aparta del pecado. Quédate con esto para cuando estés ahí titubeando, que el Espíritu Santo te lo recuerde. O la Biblia te aparta del pecado, o el pecado te aparta de la Biblia del Señor. Es eso. No, es que el Evangelio es muy difícil de entender, es muy sencillo. O sea, es más sencillo que parece ponerlo en práctica. Por eso es tan importante reconocer nuestras malas decisiones y volcarnos en la búsqueda del Señor. Si tenemos desobediencia a Dios, las malas consecuencias de nuestras decisiones, tendemos, ¿sabes qué?, a echar la culpa a los demás, a echar la culpa a Dios. Ve lo injusto que somos. Cuando nos bendice el Señor, no nos acordamos de Él. Como vemos en el pueblo de Israel, había sido bendecido y lo cambiaban por otros ídolos. Cuando Dios nos bendice, no nos acordamos de Él y lo achacamos a otros factores. No, soy bendecido porque trabajo mucho, es mi trabajo, es mi dinero, tengo don de gente. Yo puedo decir lo mismo, wow, la iglesia está creciendo, wow, qué buen pastor. No, el Señor. Es el Señor. Pero cuando solemos decir, la naturaleza humana, cuando nos bendice muchas veces, nos achacamos a otros factores, a nuestras fuerzas, al dinero, los méritos humanos, al yo y no a Dios. Pero cuando vemos las consecuencias malas de nuestros actos que hacemos, se lo achacamos a nuestro yo. No, qué malo es Dios, qué injusto es Dios, la culpa es de Dios, la maldad, la culpa es de Dios. Si Dios existiera, no había maldad en esta tierra. No me seas tan necio, hombre. La maldad es la consecuencia del pecado del hombre, de no buscar a Dios. Si la humanidad se volviera a Dios, escuchara la voz del Señor, créeme que paz habría en esta tierra. Pero solemos tener esa tendencia. A las cosas buenas somos nosotros los que lo hacemos bien. Las cosas malas, las culpas de Dios. ¿Y eso sabe lo que es? Un corazón idólatra. Un corazón ególatra. Es el momento, como dice por allá, que le bajemos alguna rayita a nuestro ego. Y esto, ¿sabes qué pasa? Que es lo que nos enseña la caída de Adán y Eva, el resultado. ¿Qué pasó? Cuando cayó Adán y Eva, ¿qué pasó? Eva echó la culpa a la serpiente.
No, es que la serpiente me ha hecho, me ha engañado. Cuando Dios le pidió, oye, ¿qué ha pasado, Adán? No, es que Eva, la mujer que tú me has dado, incluso tú, Señor, porque tú me la has dado. O sea, yo estaba tranquilito aquí, tú me has amargado la vida aquí. Tú me has complicado la vida con esta mujer. Pero ahí, Adán tuvo culpa, Eva tuvo culpa. La que no tuvo culpa fue Dios. Pero tenemos esa tendencia de cuando las cosas malas suceden, echar la culpa a los demás. Hermanos, amigos, es escuchar ahora el mensaje, es tiempo de buscar a Dios. Buscar a Dios es el momento. Dice obviamente, no es tan largo esta parte. Dice el versículo 12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es el momento de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Habéis visto lo malo que es no buscar a Dios, tener ídolos? Pero este mensaje me he saltado un poco, no me he metido en profundidad porque este texto daría muy largo. Estaremos ahí como los puritanos que predicaban 4 horas. Este texto habla de sentencia, de calamidad, de muerte ante la no búsqueda de Dios y ante la postración de otros ídolos. Pero en medio de esta tempestad, de este juicio, hay gracia y misericordia. Buscad al Señor. Es el momento del giro y comenzar a sembrar para bendición. Es el momento tenemos nuestro corazón con nuestros ojos de radiólogos espiritual en ese escáner y hemos visto los tumores idólatras que están dañando nuestra alma. Es el momento de coger el bisturí espiritual, cortar de raíz esos ídolos y volvernos a Dios. Es el momento de que tu corazón diga, sí, me gusta esto, me gusta, pero no merece estar en el primer lugar en mi corazón. Lo que merece estar es Dios. Y créeme que Dios sabrá gestionar todo eso en tu vida. Es el momento del giro y sembrar para bendición. El profeta está diciendo aquí, apartaos de la iniquidad, de las obras malas, de la idolatría, volveros al Señor. El principio de toda la maldad era la idolatría, el ego, el amor al dinero. Y Dios está diciendo, es el momento de parar con eso. Porque va a venir un juicio y tienes que estar preparado. Porque vamos camino hacia uno de los juicios más grandes que podemos vivir individualmente, que es nuestra muerte física. Pero el juicio mundial, universal, es el juicio final. Y estaremos preparados si realmente tenemos solamente a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nuestro único Dios. Sí, las malas decisiones tienen malas consecuencias aquí en este mundo, es cierto, dice el profeta, está diciendo el profeta, no vais a libraros del juicio. Pero el profeta quiere librar al pueblo de las malas decisiones que tienen consecuencias eternas, como la no búsqueda de Dios, como la idolatría, para que vuelvan a Dios y se arrepientan. Dices, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Y ese es el punto. Cuando nosotros dejamos de adorar a otros dioses, nos postramos ante Dios, ya no estamos... El fruto que vamos a recoger, ¿cuál es? Misericordia. Vamos a obtener misericordia. Cuando miremos a Cristo, vamos a obtener misericordia. Por eso decíamos en la segunda lectura, poner los ojos en Cristo. Hace un par de semanas leíamos, como sembraron viento, Oseas 8:7, segarán tempestades. No tendrán mies ni su espiga dará harina, si la da, los extranjeros la comerán. Fíjate qué diferencia, cómo cambia la sentencia, la gracia. Si siembras viento, que segas tempestades. Si siembras justicia, que segas misericordia. Sembrar justicia es la práctica de las buenas obras conforme a la ley de Dios,
que es el gobierno de la justicia. Abundad en las obras de piedad para con Dios y de justicia, caridad mutua y de amor mutuo. Y de este modo, sembrar para el Espíritu, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará destrucción. Egolatría, estamos hablando de destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu que cosecha, vida eterna. Cada acción es una semilla sembrada. Cada acción es una semilla sembrada. ¿De justicia o para tempestad? Hermano, amigo, nuestra naturaleza camina en pos de la idolatría, nuestro corazón. Pero con el poder de Dios, que pone en nosotros el querer por el hacer, puede guiarnos a su rostro y darnos arrepentimientos y descansar en Él. Por lo tanto, es el momento hoy, el aquí y ahora, es el momento de buscar al Señor. Porque es el momento de buscar al Señor hasta que Él venga y os enseñe la justicia. Es el momento, aquí el profeta no solo le está mostrando el camino de esperanza cercano, sino el camino de redención eterna. Ante tus ojos, ante ti, se te está exponiendo la vida eterna. También es un anuncio del Mesías, de depositar la confianza del pueblo de Israel al futuro Mesías prometido que vendría, que ya vino. Igual ahora, hermanos, nosotros somos llamados a depositar la confianza de nuestra fe en el Mesías que vino. Él te recibirá, porque Él se encarnó, que dio su vida por nosotros. Es el momento volvernos de nuestros ídolos e ir al Señor. Todo el mundo conoce lo que Cristo ha hecho. Aquí no hay nadie que no haya escuchado lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa prueba de amor, esa muestra de amor, ese acto de amor. Y lo que dolió a nosotros. Esta semana leí algo que me hizo mucha gracia y digo, sí, tienes razón. Y mira, voy a decir, no es que muestre simpatía por este político, pero fíjate que hasta las piedras hablan. El presidente de Argentina, Milei, dijo, gratis. La palabra gratis es porque alguien lo pagó. O sea, nadie da gratis por gratis. O sea, no una cosa así espontánea. Si a ti te llega gratis, es porque alguien lo pagó. Es porque alguien lo pagó. A nosotros nos llega la salvación gratis, por gracia. Pero es porque alguien lo pagó. Lo gratis no nace... Yo, por ejemplo, de pequeño, cuando iba al colegio, pensé que los maestros trabajaban ahí porque les gustaba y le daban un dinerito y ya está. Hasta que me dijo un profesor que me estaba portando mal. Que tu padre me pagan... los impuestos de tu padre pagan esto. Y ahí dije yo, ostras, es verdad, pues no es gratis, cuesta dinero, a todos nos cuesta dinero algo. Las ayudas, todo. Si te llega, es porque alguien pagó. Si nos llega la salvación en gratis, gracias, es porque alguien lo pagó y lo pagó muy duro. Y nosotros seguimos menospreciando a aquel que pagó con tanta dureza esa salvación para nosotros. Hermanos, cuando empezamos a entender esto, muchos ídolos se nos caen y empezamos a adorar al Dios verdadero. Dejar los ídolos para que estemos íntegramente, dejar de ser esclavos del pecado para ser uno íntimamente arraigado con el Señor. Es el momento de poner nuestra esperanza en Él. Buscar al Señor. Buscar. Si buscáis esa esperanza de los ídolos, esto te fallará. El libro que estamos leyendo se llama Dioses que fallan. Y esto te fallará. Te condenarán. Seguirán las corrientes de este mundo, el descontento,
evocado por la más profunda de las depresiones, porque habrá puesto la confianza en lo vano y lo vacío. Solamente poniendo la confianza en el Señor, adorando al Señor, podrás encontrar paz en los momentos de tristeza. Y voy a referirme otra vez de nuevo al libro Dioses que fallan de Tim Keller. Tim Keller dice que hay una diferencia entre la tristeza y la desesperación. Un cristiano puede estar triste. Claro que un cristiano puede estar triste. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús lloró cuando estuvo en Jerusalén. Jesús lo pasó mal en el monte en el Getsemaní cuando estaba orando diciendo: Señor, la que se me viene encima. Puede estar triste, sí, pero no desesperado. Cuando realmente se tiene a Cristo, a Dios como único Dios. Esto tiene que ver con los ídolos y donde tengas puesto tu corazón. Claro que puede estar triste. Un ejemplo. La enfermedad grave de un ser querido, como estoy viviendo yo ahora, ¿me pone triste? Sí, me pone triste. Pero si hay algo que no me desespera, es en el descanso en el Señor. Es enfocarnos en la adoración al Señor. La pérdida de alguien, de un ser querido, que la muerte misma. Podemos ver morir gente lejos de Dios y está retorciéndose en su lecho, desesperado, porque el tiempo aquí se acaba, porque tiene puesto la confianza en este mundo. Su esperanza estaba en este mundo. Pero vemos morir a gente en Cristo que dentro del dolor, incluso hasta la tristeza de saber que tus familiares van a sufrir por tu ausencia, mueren en paz y en el descanso del Señor, porque han puesto su corazón y su adoración solamente en el Señor. La tristeza puede acampar tu corazón en cualquier momento, pero si vives desesperado, es porque tienes ídolos, muchos ídolos. Vuélvete al Señor. Dejas esos ídolos que te fallan y te fallarán. Pon los ojos en Cristo. Confía en el Señor. Es el momento, es la hora, es el lugar, es el aquí y ahora. No, déjame, voy a esperar un poquito más, voy a vivir un poquito más la vida loca, diciendo que creo en Dios, pero actuando a mi manera, postrándome ante otros ídolos. Déjame que viva un tiempito más. Con todo respeto, te diría que estás actuando como los insensatos del pueblo de Israel en el tiempo de Osea. Porque esta noche mismo Dios puede demandar tu alma. Porque esta noche mismo se te puede acabar esa esperanza en ese ídolo que tú tenías o tienes. Porque esta misma noche te pueden fallar. Y puedes entrar en la desesperación más absoluta, en la noche más oscura del alma. Si no dices: Señor, quiero volver a ti, quiero seguir tus pasos. Soy débil, pero ayúdame a romper con estos ídolos. Ayúdame, Señor, a que el único altar que levante en mi casa, en mi hogar, por eso pedimos, oramos el miércoles pasado. No habrá culto de oración el miércoles pasado, pero oremos por nuestros hogares, por nosotros, para que en nuestro hogar, en nuestro lugar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, el único altar que se levante sea el altar del Cristo que vive, el Cristo triunfante. Y que nuestra confianza y nuestra fuerza esté puesta en Él. Lo demás son engañarte a ti mismo. Es tirarte piedra con tu propio tejado. Es atarte la pierna al palo más cercano, pensando que eres libre, pero tienes una cadena. No lo eres libre si no rompes con esos ídolos. Y pones el primero y en el centro de todo a Cristo. Oremos.
Señor, Rey de la Gloria, te damos gracias